Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en el espacio de La Puerta Abierta, reemplazando al pastor Juan Pablo Bongarrá y con una visita que siempre nos acompaña y está conmigo durante todos los jueves que nos toca hacer el programa, y es Daniel González. Bienvenido, Daniel. Buenas noches, otra vez de vuelta. De vuelta al pago. De vuelta al pago, después de viajar un poquito, ¿no es cierto? Así es. De hacer unos idas y vueltas. Pero los extraño, la verdad. Se extraña el programa. Estuve en Rosario la semana pasada, se ve mucho Canal Luz y mucho el programa de La Puerta Abierta. Así que traigo saludos para el pastor Juan Pablo, para vos, para mí, traje saludos para todo el mundo. Bueno, les ponemos ya en pantalla los números para comunicarse con nosotros: 4568-6452, 4568-6667, y para mensajes de texto 011-15-6041-3585. Y hoy seguimos conversando acerca de este libro que me comentabas recién antes de comenzar el programa que está agotado ya, o comenzaron otra... La primera edición y ya salió la segunda. Así sale la nueva edición. Bueno, felicitaciones. La verdad que sí. Principios para el éxito, aquí lo tenemos, y todos los que lo quieran lo pueden tener en las distintas librerías del país. Construye tu vida con sabiduría. Y hoy arrancamos un nuevo tema, que es el punto 3, y vamos a estar conversando acerca de activar nuestro GPS. Así es, ahora que está de moda el GPS, hay que activarlo también para la vida, desde lo espiritual, lo familiar, lo personal, lo económico, lo profesional. Creo que esta es una clave para no perder el tiempo, para no desgastarnos y para poder optimizar todos los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Vos sabés que yo todos los días trabajo en la calle y voy a distintos lugares y siempre utilizo el GPS. Y encontré una explicación, porque el GPS, como decimos algunos, se chispoteó, sí, y andaba mal. Pero resulta que la imagen, la señal que nos daba donde estaba posicionado, en este caso el auto, no tenía nada que ver con lo que me estaba diciendo el GPS. sí. Y entonces yo le encontré porque realmente estaba perdido y pasé un momento difícil. Estuve como 40 minutos perdido en una zona difícil, complicada del Gran Buenos Aires, y a la noche, y no encontraba la vuelta para que el GPS camine bien y me traiga de vuelta a casa. Donde estaba no había ido nunca. Pero resulta ser que encontré una explicación y algo que el Señor me dio a entender. A veces nosotros miramos, como en este caso yo miraba el GPS, y el GPS me decía, anda a la izquierda, anda a la derecha. Si yo le hacía caso a la voz, haciéndole caso a la voz, llegué al destino correcto. Pero mirando la figura del GPS no hubiera llegado. A veces nosotros miramos distintas figuras, sí, y el Señor nos está hablando y no lo escuchamos. Sí. Y eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? A escuchar la voz de Dios y con la sabiduría de Él posicionarnos en la vida, ¿no? Creo que eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Porque ¿qué es un GPS? Un sistema de posicionamiento global. Es un sistema de posicionamiento y global. Y yo ahí comparto en el libro, en Juan 14:5, cuando le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La mayoría de la gente no sabe a dónde se dirige en la vida. ¿Cómo puede entonces conocer el camino? Y creo que ahí hay un principio, a veces a Tomás se lo toma como alguien negativo, como incrédulo, pero en el fondo creo que Tomás se animaba a hacer las preguntas que nadie se animaba a hacer. Era el que verdaderamente preguntaba del grupo. Era el más inquisidor del grupo. Y tenía la capacidad de ser honesto. Y en este caso le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Ahora, gracias a esa pregunta tan franca, Jesús hace la revelación de yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso uno ahí aprende que no debe temer preguntar, y preguntar de forma sincera,
porque a veces las respuestas que nos da la vida a nuestra situación son las que nos conducen a poder encontrar una salida. Pero hay gente que a veces no quiere preguntar sobre su situación matrimonial, no quiere preguntar sobre su economía, no quiere confrontar esa realidad. Y creo que ahí hay una pregunta bien franca, donde Tomás le dice, pero si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y esto es así, para saber cuál es el camino, primero uno debe saber dónde se encuentra y hacia dónde se dirige. También esto es fundamental, ¿no? Hacer un buen diagnóstico de dónde te encontrás. Porque si yo te llamara a vos, Horacio, y te diría, no sé, voy para Córdoba, ¿qué ruta agarro? Lo primero que me vas a preguntar es, ¿dónde estás? Entonces hay gente que no sabe ni dónde está, ni a dónde se dirige. Entonces, ¿cómo va a escoger el camino? Y en este caso el camino adecuado. Entonces el GPS primero identifica dónde vos te ubicás. Segundo, vos programás ahí a dónde te dirigís. Y entonces ahí empezamos a hablar del camino o de los distintos tipos de camino, que es lo que habla específicamente este capítulo, ¿no? Sí, acá yo estaba viendo que hay, vos ponés acá que hay muchas personas que no saben a dónde van y entonces no pueden ni saben escoger el camino. Y vos decís, muchas veces he preguntado, ¿el trabajo que haces te conduce a donde querés llegar? Porque a veces nosotros queremos llegar a algún lado y vos hablás de colocar la escalera en el lugar diferente. Seguro. Decís algo por el estilo, Seguro. ¿no? Tiene que ver con la eficiencia y la eficacia. Hay personas que son eficientes porque hacen las cosas bien, pero el problema es que lo que están haciendo no es lo que deberían hacer. Entonces es como decir, llegué al pináculo de la escalera, sí, pero está en la pared equivocada. Es decir, te dedicaste toda la vida y fuiste exitoso, pero en algo a lo que no te tendrías que haber dedicado. Porque el hecho de que seas exitoso en algo no significa que te tengas que dedicar a eso, o no significa que te tengas que seguir dedicando a eso. Es decir, hay veces que vos has tenido éxito en un ámbito, pero se cumplió un ciclo. Pero como te va bien, es difícil dejar eso. Ahora, cuidado, cuando yo fui llamado al ministerio tiempo completo, me iba muy bien en la empresa donde trabajaba. Es más, el día en que renunciaba, me estaban ascendiendo. Sin embargo, la voluntad de Dios era que yo estuviera en el ministerio. Ahora, podría haberlo decodificado como diciendo, no, me va tan bien, mira vos, me van a ascender. Esto es confirmación de Dios de que me tengo que quedar acá. No, yo creo que esa era la prueba de Dios, donde ver si uno está dispuesto a sacrificar el Isaac. Entonces, cuidado, porque a veces esto, como en esto me va bien, tengo que seguir dedicándome a esto. No necesariamente. Puede haberse cumplido un ciclo y hoy Dios quiere que estés en otro lado, a pesar de que ahí te va bien. Entonces, esto es muy sutil, pero muy difícil. Es decir, lo mismo una iglesia. ¿Cuándo es más difícil tomar una decisión? ¿Cuando tenés plata o cuando no la tenés? Cuando tenés plata. Porque cuando tenés toda la seguridad. Cuando no la tenés, vos decís, mira, si esto es de Dios, acá tiene que haber un milagro para que aparezca la plata para comprar el terreno al lado. Ahora, cuando vos tenés la plata, vos decís, y bueno, comprémoslo si la plata está, pero por ahí no es la voluntad de Dios. Por eso a veces cuando uno tiene los recursos es cuando más fácil es equivocarse. ¿Por qué? Porque confía en los recursos y no en Dios. En cambio, cuando los recursos no están, ahí uno se entrega en la mano del Señor y dice, si esto sale, indudablemente es de Dios porque es un milagro. Entonces, ahí hay todo un tema... Claro, porque él está haciendo y abriendo el camino, ¿no es cierto?, donde no lo hay. Seguro. Por eso, a veces, oportunidad no significa voluntad de Dios. Y uno en esto tiene que tener bien en claro hacia dónde se dirige y también escoger el camino porque te lleva a ese lugar y no por el camino en sí mismo. Porque hay gente que por ahí dice, agarra la ruta 2, ¿por qué? Porque es doble trocha, porque está despejada, porque puede ir más rápido. Porque está en la claro. atalaya que vende una medialuna espectacular. El problema es cuando Mar del Plata no era el destino para vos en tu vida. Entonces, cuidado, porque hay gente que a veces se dedica a trabajo porque se siente cómodo en el trabajo. Pero en realidad ese no es el trabajo en el cual se va a poder desarrollar. Pero en una zona de comodidad, dice, yo la verdad agarro este camino no porque me lleva a Mar del Plata, sino porque el camino es fácil, es conocido,
es cómodo y ya estoy acostumbrado. Vos hablás acá también de eficiencia y eficacia. Claro. Eficiencia pusiste es hacer bien las cosas y eficacia es hacer bien las cosas que deben ser hechas. Exactamente. Por eso hay tanta gente eficiente pero no eficaz. Hay gente, sobre todo en los negocios, que hace bien las cosas, pero no son las cosas que tendría que estar haciendo. Y no se dedica a lo que se tendría que dedicar, por eso el negocio no crece. En cambio hay otros que son eficaces. No solo hacen bien las cosas, sino hacen las cosas que tienen que ser hechas. Es decir, te dicen, a ese cliente lo atiendo yo. Las moneditas de las cajas, contalas vos. Ahora hay algunos que son muy eficientes contando las moneditas de la caja. Lo que pasa es que la eficacia pasaría porque se dediquen a otra cosa y no a contar las moneditas de la caja. Claro, no hacer el trabajo del empleado cuando vos sos el director de la empresa, ¿no? Hay algunas preguntas que ya recibimos y dice Mercedes de Rosario, pregunta si el pastor Daniel ahora que va a Rosario, ahora que vas a Rosario a la convención de hombres, vas a llevar libros para la venta. Sí, llevo, la gente de Visión de Futuro tiene una cantidad de libros que fue enviada para allá y a un precio, digamos, especial. Sí. Elsa de Pergamino pregunta, ¿qué debemos hacer los cristianos con la situación económica que está viviendo el país con el tema de los fondos buitres? Y primero aprender la lección de que en cuanto dependa de nosotros no debemos deber nada a nadie. Porque aunque lo que quede debiendo sea un puchito insignificante, puede complicarte el resto de las cosas. Por eso hay que tratar, como dice la palabra, de no deber nada a nadie. Y cuando hay una deuda hay que resolverla en su totalidad. Porque hay gente que por ahí por dejar un pequeño saldito de una tarjeta de crédito, un día se encontró con su casa embargada. Y vos decís, pero si eso era un puchito, claro, pero ese puchito a lo largo del tiempo, indexado con los intereses, los punitorios, todo, ahora es una deuda de 200.000 pesos. Y bueno, entonces cuidado, porque los que no entraron en el canje fue un grupo minúsculo. Sí, pero es ese grupo minúsculo el que hoy hace peligrar incluso el grupo mayor. Entonces hay que tratar de resolver las cosas en su totalidad. Por eso cuando alguien es operado de cáncer, tratan de extirparlo todo. Puede decir, bueno, le quedó una celulita nomás, no, ¿sí? Eso es lo que hace después la bola de nieve a futuro, ¿no? ¿Viste vos? Entonces hay que, sea la raíz de amargura del corazón, sea el enojo, hay que sacarla en su totalidad, porque esa pequeña semillita vuelve a germinar. Y en el caso de la deuda, pasa así. Y también la palabra habla que cuando uno tiene un acreedor, debe ir y humillarse. Esto significa tender un puente en la comunicación. Hay que evitar confrontar en todo momento, pero menos cuando uno está en una situación desventajosa. Yo pienso en eso, porque a veces nosotros decimos un ejemplo, debo, ponele, 4.000 pesos, le debo a alguien, y le firmé un documento que se lo voy a pagar tal fecha, pero no lo puedo pagar los 4.000 pesos en esa fecha, pero si no puedo juntar los 4, por lo menos le llevo 400 o le llevo 800, le llevo algo. Y primero le pido perdón. Le pido disculpas, exacto, y comienzo a bajar de alguna manera esa obligación. Es al revés. Se enoja con el que le prestó. Dice, oye, al final vos me reclamás la plata, vos sos un enfermo del dinero. Perdóname, el que tendría que estar ofendido soy yo que me estás debiendo. Entonces, ahora la gente es de cambiar los roles. Todo eso lo que hace es entorpecer las cosas. Por eso la palabra de Dios también enseña, sean conocidas vuestras peticiones con toda súplica, ruego y acción de gracias. Entonces, cuando va a pedir algo, hacelo desde la gratitud, hacelo desde tender ese puente de oro. Porque para confrontar siempre hay tiempo. Y volver de una confrontación por lo general es muy difícil. Entonces, cuanto más uno la puede evitar, mejor para tener buena comunicación. Y que siempre esa comunicación sea fluida. Sí, la buena voluntad. Y no esperar que el otro nos llame, sino nosotros decir, mirá,
me acerco a vos porque tengo tal problema y no puedo cumplir como Seguro, quisiera, te pido seguro. disculpas y ahí Seguro. Vos arrancar fijate otra que relación, ¿no? Daniel logró alimentarse como él quería, pero la palabra es bien clara, porque había hallado gracia delante del jefe de los eunucos. Damos de vuelta a los teléfonos. 4568-6452, 4568-6667 y por mensajitos de texto al 011-15 60 41 3585 que están en pantalla. Sergio de Tucumán, muy lindo el programa. Daniel me hizo administrar bien mi empresa, es un capo, gracias. Muy bien, me alegro. Irma y Luis Báez, que el pastor Daniel salude por favor a la provincia de Chaco, dice. Muy bien, voy a andar por el Chaco, no me acuerdo cuándo, pero sí, creo que en agosto voy a andar. Me parece que hay un retiro de hombres ahí de un ministerio que te invitaron y lo tenés ahí en carpeta. O a Villa Ángela creo que voy. Ajá. Me parece que a Villa Ángela es que voy. Soledad de Rosario. Pastor, felicitaciones por su trabajo. Quisiera consultarle si es de bendición comprarme un auto módico, no me es necesario solo por gusto. Gracias. Hay que tenerlo bien presente que es un gusto y no es necesario, digamos. Entonces uno tiene que tener bien en claro que es un gusto que uno se da, como si uno se comprara un buen perfume o un buen vino o algo así. Hay que tenerlo en esa categoría, pero no es algo imprescindible en este caso para el trabajo ni nada. Entonces hay que tenerlo catalogado como lo que es. Y si en algún momento hay que desprenderse de él, hay que saber que, bueno, esas son de las cosas que uno se tiene que desprender primero, porque no son las que hoy son necesarias para desarrollar, digamos, su vida, su trabajo, su ministerio. Hoy en un programa de radio estaba escuchando acerca de este tema de comprar el auto, con este nuevo plan Sí. que sale del gobierno, y algunos decían, bueno, no es tan fácil, porque uno recibe el préstamo, con ese préstamo uno compra el auto, pero después hay que pagarlo, y ese préstamo no es fijo. Hay una parte que es fija y una parte que es indexada. Pero además de eso, el problema es que vos no sabés cómo va a ser tu situación dentro de 36 meses. Por ejemplo, hoy hay gran parte de personas que están suspendidas en su trabajo, que hasta hace 2 meses cobraban 20, 22 mil pesos. Y tomaron por ahí deudas por 14.000 o 15.000, pues te dicen, las puedo pagar. Pero hoy que están suspendidos están cobrando 8.500, 9.000. Pero ellos tienen los compromisos de 14 o 15.000. ¿Y qué hacemos ahora? Entonces, uno con una deuda lo que hace es hipotecar el futuro. Porque por ahí vos decís, yo gano 10.000 y la cuota del auto es 2.000, la puedo pagar tranquilo. Muy bien, ¿y vos sabés que de acá a 36 meses vas a tener trabajo? Sí, porque la cuota mínima son 3.500 pesos y después hay que pensar que hay que gastar en seguro, patente, garage, mantenimiento, porque el auto hay que usarlo, entonces, la deuda te condiciona. Entonces porque no ya es hay una solo tajada comprar. Claro. Es decir, si mañana ganás la mitad porque te redujeron el sueldo o lo que sea, apenas cubrir la cuota y no comes. Entonces, en cuanto se pueda, uno tiene que tratar de manejarse de contado y no deber nada a nadie. Otra pregunta tenemos. Dice Beatriz de Rosario, pregunta, ¿qué piensa el pastor Daniel del crédito Procrear del que salieron sorteados para construir y cómo ahorrar en estos tiempos en que se venden pocos dólares? Bueno, eso es una situación distinta. Por lo general, un crédito para una vivienda es una manera de reciclar dinero. Entonces, por ahí un crédito donde vos tenés que pagar, pero al construir tu casa dejás de alquilar. Entonces es una manera de reciclar dinero. Vos ya estabas obligado a pagar. Lo único que en este caso pagarías por algo que es tuyo y no por algo que no te va a pertenecer. Y además ese crédito está avalado. Porque si vos no pudieras pagar, tenés la casa para vender y seguramente cubre el crédito y sobra dinero. Entonces una de las pocas veces donde yo justifico un crédito es para comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque alguien que paga 3 o 4 mil pesos de alquiler y paga 3 o 4 mil pesos de cuota, igual está obligado a pagar 3 o 4 mil pesos por mes. Mejor pagarlo por algo que a la larga va a ser suyo que no por algo que nunca le va a pertenecer. Y además la deuda, el crédito está avalado. No es que lo gastó en un viaje y le quedaron fotos. Lo tiene puesto en una propiedad. En el peor de los casos, si no puede pagar,
hay una propiedad con la cual responder. Es decir, hay un camino de salida. Así que los créditos esos son, que también hay que analizarlo, porque más que crédito en algunos casos son como subsidios para vivienda. Son créditos muy blandos y es una oportunidad para capitalizarte haciéndote tu casa y sobre todo dejando de tirar plata en un alquiler. Y María del Rosario dice, hace 20 días espero un trabajo. ¿Cómo saber si no es la escalera equivocada? Bueno, hay que buscar confirmación de Dios para eso y uno tiene que tener bien en claro hacia dónde se dirige. Es lo mismo, ¿cómo saber que la ruta 2 no es la equivocada? Tenés que saber bien en claro si vas a Mar del Plata o no. Entonces, ahí la clave es, yo pongo, definí la familia que deseás, definí la carrera laboral que anhelás, definí la economía que esperás, definí el ministerio que soñás. Entonces, uno tiene que definir. Eso de que uno tiene que tener bien en claro las cosas es cierto, y cuanto más detalles, mejor, porque si no, las cosas quedan en abstracto. Es decir, ¿qué ministerio soñás? ¿Un ministerio internacional, un ministerio nacional, un ministerio local, un ministerio de enseñanza? Ahora, cuanto más vos lo puedas definir, más elementos tendrás para, digamos, ir en pos de ese ministerio. Entonces, esto tiene que ver con las especificaciones. Entonces hay que evitar esas generalidades y ser específico. Quiero tener mi casa. Claro, pero ¿cómo es tu casa? Grande, chica, con fondo, sin fondo, con parrilla, sin parrilla. Entonces, uno tiene que tratar de definir las cosas, pues si no, las cosas son tan amplias que uno en definitiva no sabe el objetivo que está persiguiendo. Y la gente que concreta proyectos, por lo general, son las que te pueden decir su proyecto, pero hasta con lujo de detalle. Eso es sorprendente, ¿eh? Vos hablás acá también del ejemplo de Eliseo y la viuda. Sí. Porque cuando Eliseo, dice acá, lo primero que le pregunta a Eliseo es ¿qué haré yo? Y la viuda le contesta, pagar las deudas. Muy bien, declarame qué tienes, es decir, bueno, dónde estás, bueno, ahí hay ubiquémonos. Ahí hay dos cosas. Primero, ¿qué quieres que te haga? Esto es clave. Hay gente que no sabe definir. Hay gente que si vos le dijeras, ¿cuánto necesitas para pagar las deudas? No sé, te dicen. No sé. ¿No sabes cuánto debes? Me parece, no sabe. Entonces, uno, ¿qué trabajo querés? Bueno, uno bueno. Sí, ya sé, todos queremos un trabajo bueno, pero ¿qué trabajo querés? ¿De oficina, de escritorio? ¿Te gustaría tener una tornería? ¿Te gusta la mecánica? Entonces, por eso Eliseo fue al grano y dijo, ¿qué te haré yo? Como diciendo, ahora ella fue, quiero pagar las deudas. Entonces tenía bien en claro. Y número 2, Eliseo le dice, declárame qué tienes. Y ella le dice primero nada, pero después agrega una vasija. Es decir, sabía lo que quería y lo que tenía. Llevado a esto, sabía a dónde se dirigía, pero también a dónde estaba. Y la mayoría de la gente no tiene bien definido a dónde va y no tiene ni idea de dónde está. El tema es saber, yo siempre digo, es saber dónde estamos parados, porque actualmente nosotros podemos agarrar con un papel y un lápiz, hacer un cuadro y decir, bueno, ¿qué tenemos? A ver, tenemos esto, lo demás allá. ¿Cuánto ganamos? Sí. ¿Qué deuda tenemos? Sí. ¿Cómo la tenemos que pagar? ¿Y hasta dónde puedo llegar para meterme, entre comillas, para hacer una inversión más grande? Sí. Si nosotros no tenemos esa figura, si nosotros no tenemos esa idea completa y no sabemos ni cuánto ganamos mi señora, cuánto gano yo, cómo podemos hacer en familia para movernos. Por eso John Maxwell dice que la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Es definir la realidad. Eso vale para un país, vale para una iglesia, tenés que definir la realidad. Es decir, ¿qué es lo que hace un médico? Te hace los análisis y define la realidad. Bueno, tiene tal cosa, o tiene tal otra, o no tiene nada. Y ahí te pronostica. Ah, bueno. Es decir, ahí puede sacar un diagnóstico, entonces hay que definir la realidad. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta definir su realidad. ¿Por qué? Porque a veces no quiere enfrentar la realidad. Hay un mensajito de texto que dice, gracias Pastor Daniel, estoy aprendiendo a manejar mis deudas con sus enseñanzas. Muy bien. María Rosa dice, Pastor Daniel, ¿cuándo visita Mendoza, la iglesia del pastor Juan Carlos Rojas?
A Mendoza voy a ir. Creo que hay una convención también de visión de futuro de hombres que estoy invitado. Ahora lo del pastor Rojas, que yo recuerde, no tengo invitación. Después, en todo caso, que te manden seguro, un mail y seguro. lo podemos tener en Seguro. pantalla para que te inviten. Mensaje de texto. Pastor, estamos sirviendo a Dios. Renuncié a una empresa. Me mudé de ciudad para estar tiempo completo y me encuentro trabajando en remis y gano poco y no me queda tiempo para servir. ¿Qué me aconseja? Bueno, ahí la clave es cuando uno renuncia para estar tiempo completo, tienen que estar las condiciones dadas para estar tiempo completo. Si no, por lo general termina trabajando de algo peor a lo que trabajaba. Entonces, cuidado, porque ese es un paso muy importante, pero también que requiere de mucha prudencia. Y no es que no haya fe, pero uno, como dijo Jesús, hay que sentarse y hacer los cálculos a ver si tiene lo que necesita. Entonces, cuando uno deja verdaderamente la iglesia, el ministerio, que lo va a poder sostener, con esa plata va a poder vivir, porque si no termina pasando eso. Es decir, no están los recursos y terminamos trabajando de cualquier cosa, peor que antes, y sin servir tiempo completo, dedicando tiempo, como lo hacíamos antes. Entonces, eso tiene que estar muy bien definido. Lo mismo que alguien que va de misionero. ¿Cómo se va a sostener? Porque no sea cosa que termine trabajando 16 horas para poder alimentar a su familia y no misiones. Entonces, no hay que subestimar esa, digamos, esa pata financiera de cualquier proyecto. Y en este caso hay que evaluarla bien para ver si están las condiciones. Si no, tendrá que ser un medio tiempo o tendrá que ser ad honorem. Pero digamos, tiene que estar bien definido, porque no es la primera vez que ya escucho estos casos. Es decir, largué todo, pero hoy no están dadas las condiciones. Tengo que terminar manejando un montón de horas un remis cuando por ahí trabajaba en una empresa en mejores condiciones laborales y con un mejor sueldo. Hoy por ahí hay que volver a buscar un trabajo hasta que estén las condiciones dadas para poder estar verdaderamente tiempo completo dignamente. Claro, o por otro lado hay que ver también ese tiempo completo de qué se trata también, ¿no? Seguro. Porque si es una congregación que te invitó a trabajar tiempo completo, esa congregación se tendría que hacer cargo de tu salario, sí. Tiene que ser un salario digno. Sí. Y tiene que estar en condiciones. Exactamente. Porque a veces no, como va a crecer, te vamos a sostener. Pero hasta que crece, hay un tiempo. Y no es un problema económico, sino financiero. En ese tiempo la familia se muere de hambre. Por lo tanto, hay que ir a buscar trabajo de otra cosa. Entonces, esos tiempos hay que medirlos bien en el momento en que uno tiene que tomar las decisiones. Pastor José Luis Riquel. Saludos al pastor Daniel, que nos visitará el 13 de julio en General Ramírez, Entre Ríos. Sí, puede ser. Mensaje de Facebook, Maximiliano Villafañe. La dice gente sabe más dónde yo voy que vos a dónde vas a ir, ¿no? Necesito un GPS. Claro, porque hay que decir la verdad, que vos tenés tu agenda, pero te la maneja y tu secretaria. Analía, que es la secretaria del equipo pastor. Entonces, ella seguro que sabe. Yo voy viendo ahí. Vos vas viendo semana a semana a dónde vas a parar, ¿no? A dónde me subo para ir. Dice, un mensaje de Facebook, Maximiliano Villafañe dice que hablando de GPS, creo que nos pasamos la vida recalculando. Sí, es verdad. Es verdad, por no tomar el tiempo para definir bien hacia dónde vamos y dónde nos encontramos, vivimos recalculando. Es muy buena gente que está recalculando su economía, recalculando su familia, recalculando su trabajo, porque no definió bien las cosas. Entonces, para no estar recalculando, uno tiene que por ahí parar el auto 2 minutitos, definir bien a dónde quiere ir, saber bien dónde se encuentra y también lo que yo explico ahí, cuál es el mejor camino para vos. Porque los GPS tienen distintos tipos de caminos. A veces hay uno que es más directo, pero es más complicado. Pero pasa por un lugar complicado. Entonces, yo, por ejemplo, siempre agarro por el camino más largo, pero más fácil. Pero más rápido. Porque soy de perderme. Entonces, claro, cada uno, entonces uno tiene que saber, porque por ahí el mejor camino para mí no es el mejor camino para vos. Porque vos tenés distintos dones, talentos de los que tengo yo. Entonces uno también tiene que al escoger el camino saber cuál es el mejor camino para uno. Vale en la profesión, hay gente que es buena con las manos, sin embargo trabaja en oficina. Y hay gente que es buena administrativamente que trabaja en un oficio. Es decir, escogió laboralmente un camino que no lo favorece.
Entonces uno tiene que en esto tener bien presente a la hora de escoger el camino, cuál es el mejor camino para mí conforme mis dones, mis capacidades, mis talentos, con lo que Dios me ha dotado, ¿no? Claro. Acá Walter Aquino de Formosa también manda saludos y dice, el libro de las 12 reglas, muy bueno. ¿Va a venir a Rosario? Sí, está yendo este fin de semana. A Rosario el fin de semana. Un mensaje de texto dice, ¿se puede poner el dinero ahorrando en un plazo fijo en un banco? Muy interesante el programa, bendiciones. Yo no lo recomiendo, primero porque por lo general la tasa de interés es inferior a la inflación real. Y segundo, porque no hay una buena historia de antecedentes bancarios. Pero es una decisión que cada uno tiene que tomar. Por ahí en un periodo donde a veces la economía se aquieta, uno hace una diferencia con la tasa y en otros momentos no. Es una pregunta que hay que analizarla muy puntualmente sobre la cantidad de dinero que hay, el tiempo y la situación de la persona. No hay una regla fija, pero por lo general la tasa de interés pierde contra la inflación y el dinero se termina depreciando. Hoy en un programa periodístico alguien le preguntaba y decía, le preguntaba a uno de los de la mesa, ¿no? en el programa, y le decía que él compraba un auto porque quería llegar a tener la casa. Entonces alguien decía, bueno, cuidado porque el auto te da gasto, mientras si vos compras los ladrillos vas a llegar a tener la casa. Y el auto se deprecia, porque aunque suba, cada año vale menos. Es decir, porque vos decís, no, pero lo pagué 90 y vale 100. Sí, pero esos 100 no son los 90 anteriores. ¿Por qué? Porque un auto se va depreciando. Y cuanto más se aleja del 0 kilómetros, más valor pierde. Entonces, no es tan así. No, es una manera de defender el dinero, pero no por ir a hacerlo crecer. Es verdad lo otro, los ladrillos, el cemento, crece mucho más, no te genera gasto y en el caso de construirte tu casa, ya tenés lo necesario para construirla. Acá tenemos, dice, mensaje de texto, en una empresa, ¿el impuesto a las ganancias se incluye o no en el diezmo? En realidad uno diezma de lo que recibe en la mano. Es decir, después de que a uno le descontaron todo lo que tienen que descontarle. Claro, nosotros ya habíamos hablado de eso hace varios programas atrás y también lo repetimos. El hecho lo que uno cobra de bolsillo. Lo que nos queda a nosotros en mano para llevar a casa. Porque lo otro lo llevó el gobierno, en tal caso que diezme el gobierno de eso, pero no uno, porque uno no lo percibió realmente, verdaderamente en su mano. Claro, porque como empresa nosotros tenemos no solo los impuestos, tenemos los gastos de empleados, los gastos de la luz, la producción o lo que fuere. Diezmar de lo que verdaderamente le quedó de ganancia. Dice Oscar de Rosario, es una bendición escuchar al pastor Daniel. Cuando viene a Rosario, lo mismo, estamos diciendo el fin de semana. Mensaje de texto, pastor Daniel, ¿cómo se hace para aumentar un capital? Soy vendedor de ropa y no puedo superar el monto. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, a veces la clave es parte de la ganancia reinvertirla. Entonces uno ahí va incrementando. Es decir, parte de la ganancia volver a invertirla en ropa. Entonces va creciendo el stock de la mercadería. Por lo general la gente que ha hecho crecer los negocios lo ha hecho crecer sin retirar utilidades. Es decir, uno de la ganancia obviamente tiene que diezmar, pero el resto de la ganancia la vuelve a reinvertir. Y entonces cuando vos te querés acordar, en vez de 3 jeans y 5 camisas, vas a tener 10 jeans y 38 camisas. Y digamos, hay que como darle tiempo de crecer. Entonces tiene que ver con dejar parte de la ganancia para que sea reinvertida y haga crecer el stock o el capital de trabajo. Acá vos, en una parte de acá del libro, en la página 44, estoy mirando, yo me lo dejé más o menos marcado, dice, ¿a dónde van? Cuando a veces hablas vos de que estás atendiendo algunos matrimonios, ¿no? Y vos les preguntás, ¿a dónde van? ¿Van a comprar la casa o van a cambiar el auto? Porque cada uno de ellos está hablando de cosas distintas. ¿Dudás que se te mezclaron las parejas en la sala de espera? Estás tentado de pedirle la libreta de matrimonio, porque si se me metió la esposa de uno con el esposo. Claro, y sí. Y ese es uno de los grandes problemas. Y Jesús también enseñó que una casa dividida contra sí misma cae.
Y a veces la casa está dividida no solo en tu plata, mi plata, sino en los objetivos. Uno quiere hacer un viaje y el otro quiere comprar el plasma. Uno quiere cambiar el auto y el otro quiere cambiar la casa. Y ahí no se puede consensuar un proyecto. Ahora, vos imagínate en un auto queriendo ir uno para Córdoba y el otro para Mar del Plata. Es decir, lo más probable es que terminen parados discutiendo y no vayan a ninguno de los seguros. Estén en el medio de la ruta, ahí parado, varado, o hagan 10 kilómetros para allá y vuelvan otros 10 kilómetros para acá y ahora vamos 10 kilómetros. Por eso ahí hay que consensuar las cosas. Y para los que son jóvenes, háganlo en el noviazgo. Háganlo en el noviazgo. Porque poner las prioridades y dónde estamos, dónde queremos ir y qué clase de matrimonio queremos llegar. Yo he atendido matrimonios donde por ahí ella quiere quedar embarazada, pero para eso quiere tener su casa, por una cuestión de estabilidad familiar, y donde a él no le interesa tener su casa nunca. Y estamos en un problemón, ¿eh? Y vos decís, ¿no hablaron de esto en el noviazgo? No, porque si hubieran hablado, por ella le hubiera dicho, mira, para mí tener casa es importante, para mí no. Pero yo no me la quiero pasar alquilando, yo sí. Ah, bueno, entonces recalculando, antes de empezar el camino. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Porque yo no quiero ser inquilina toda la vida y yo no quiero tener un montón de plata en una casa, yo la quiero gastar en viajes. Entonces, el noviazgo sirve para charlar y ver estas cosas. Porque ahí... Y esto aplica a todo, porque aún hay yugo desigual en matrimonios creyentes, donde se casó una sierva de Dios con un hijo de Dios. Los dos van al cielo. El problema lo tenemos en la tierra, donde la sierva quiere servir y el hijo simplemente quiere congregarse. Entonces ella quiere abrir su casa para tener una célula y él dice, acá no me traigas a nadie. Ella quiere ir el domingo a los 3 cultos. Y él dice, vamos a uno, llegamos 45 minutos tarde y mejor que no termine 2 minutos después de las 12, porque eso... Entonces, ahora, los dos van al cielo, el problema lo tenemos en la tierra, donde no hay un común acuerdo para decir, no, queremos servir. Ahora, esto ya en el noviazgo uno tiene que empezar a ver las cosas. ¿Sirve o se congrega? Las cosas que empieza, ¿las termina o las deja por la mitad? ¿Sostiene la palabra o no la sostiene? ¿Es alguien que miente o no miente? Ah, pero me dijo una mentirita chiquita, en piadosa, realidad, como dicen algunos. Miente. Miente. En lo poco o en lo mucho es exactamente no sé. Entonces, lo mismo. Uno, por eso estas cosas las tienen que hablar en el noviazgo. ¿Vos diezmás o no diezmás? No, yo pongo algo. No, yo diezmo. Y para mí eso es... Prioritario. Prioritario en mi vida. No, para mí no. Ah, bueno. Cuidado, porque ¿cómo vamos a hacer? Es decir... Son cosas que hay que hablarlas y muy clarito, no realmente, porque más ahora que hay en los jóvenes tantos cambios y muchas parejas están acostumbrados, como digo yo, al delete o al enter y quieren todo de la noche a la mañana y no es así. Hay cosas que hay que conversar, las cosas que hay que charlar, las cosas plan de carrera. A mí me gustaría entrar en una empresa y que me manden a otro país 4 o 5 años a perfeccionarme. No, yo no me muevo de la cuadra donde vivo ni a palo. Ah, bueno. Yo tengo un llamado misionero, yo no. Claro, yo quiero morir en el barrio que nací, sí, en la misma yo quiero cuadra, viajar. En la misma cuadra, es más, quiero construir atrás de lo de mi mamá, para tener a mi mamá cerca. Yo quiero ir al África a evangelizar a los pueblos no alcanzados. Ah, vamos a tener un problema, ¿eh? Entonces, todos estos temas hay que, como que en el noviazgo habría que definir a dónde uno quiere llegar y ver qué camino va a escoger para, digamos, activar el GPS antes de empezar el viaje del matrimonio. Tenemos otro mensaje más. Dice, Pastor Daniel, estoy estudiando diseño gráfico, además trabajo. ¿Qué opina de esta profesión? Gracias. Sí, es una profesión que está teniendo salida laboral. Hay que verle la beta comercial.
Es decir, hay que verle, por ahí hay que especializarse bien en algo, digamos, hay que verle bien la beta comercial, seguro. Dice, estoy por cobrar una herencia, ¿cómo debería dar el diezmo y a quién? De lo que recibe verdaderamente, después de que los abogados cobren sus honorarios, después de que si hay que tributar algún impuesto, lo que sea, lo que verdaderamente le queda en la mano, debe diezmarlo en la iglesia donde se congrega. Eso es algo que siempre tenemos que aclarar, ¿no? Seguro. Porque hay muchos que dicen, no, yo doy un poco acá, un poco allá. Eso se puede hacer con la ofrenda. Traer los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa, en el lugar donde yo escogiere para poner mi nombre. Es decir, donde uno se congrega. La ofrenda sí uno la puede sembrar donde quiera. Dice, pregunta, ¿en qué rubro debe inscribirse un pastor? Escuché que no debería pagar ganancias. ¿Es así? Depende, hay pastores que están como monotributistas y pastores que están en relación de dependencia. Hay que ver cada caso lo que le corresponde. Y también lo que gana cada pastor. Porque claro, por ahí a algunos lo alcanza el impuesto a la ganancia y a otros no. A algunos lo alcanza una determinada categoría de monotributo y a otro no. Habría que evaluar el caso puntualmente de cada uno para, digamos, de acuerdo a eso, ver en qué categoría entraría. Sí, porque una cosa es tener relación de dependencia. Exactamente. Que es otra cosa totalmente distinta, a ser monotributista. Exactamente. Y dentro del no monotributista... No es lo mismo facturar 10 pesos que facturar 100. O cobrar 100 que cobrar 200, no es lo mismo. ¿A qué categoría pertenece? Seguro. Lili de Tucumán pregunta, ¿en dónde puede comprar los libros del pastor Daniel allí en Tucumán? Y en librerías cristianas y seguramente Visión de Futuro en la librería tiene libros de cuando he ido a Tucumán, siempre ellos quedan con alguna cantidad como para vender, así que ahí los van a conseguir. Tenemos otra pregunta que dice Ludovico de Villa Ángela, pregunta, ¿en qué fecha vas a ir por allá? Creo que en agosto, el fin de semana del 17, el 18, voy a estar en Villa Ángela. Recordamos los teléfonos 4568-6452, 4568-6667 y para mensajes el 011-15 6041 3585. Y desde ya le agradecemos a todos los que están escuchando todas las preguntas que nos están haciendo, que la verdad que son de mucha bendición para todos, porque no solo para el que pregunta, sino también para el que está escuchando, porque hay algunos que no pueden por ahí comunicarse pero no ha podido y tienen la misma inquietud. Acá veo como síntesis de estos 3 capítulos que estuvimos viendo, vos ponés acá, primero, si queremos tener una vida exitosa, necesitamos edificar sobre la roca que es Cristo. Para esto debemos proyectarnos, tener la capacidad de pensar en nuestro futuro y en aquellas cosas que queremos lograr. Segundo, tenemos que disciplinarnos, porque vamos a necesitar disciplina para poder transitar ese camino y lograr esos objetivos. Y tercero, necesitamos activar el GPS, definir bien clarito a dónde queremos llegar y desde dónde estamos saliendo. Por eso el libro empieza con estos 3 capítulos. Donde uno tiene que primero proyectarse, después tiene que disciplinarse, porque vos podés estar muy bien proyectado, pero si no tenés disciplina para, digamos, alcanzar esos objetivos, se te va a complicar. Y después tenés que estar bien orientado, porque aún estando disciplinado, podés utilizar esa, digamos, disciplina para cualquier cosa que no debería ser utilizada. Entonces, todo se sinergiza, es decir, y cuando uno toma estos principios y los desarrolla de forma homogénea, crece de forma balanceada. Cuando vos pones acá construir sobre la roca, empezás esta parte cuando decís nada de esto es fácil. No, y no, construir sobre la roca no es fácil. Lo fácil es construir en la arena. Porque eso, no tenés que trabajar para nada, ¿no? Por eso los chicos hacen castillo en la arena. El tema es que duran lo que dura una ola o un poco de viento. Construir sobre la roca, sentarse y definir las cosas, ver lo que uno tiene, lo que le falta, lo que hizo bien, lo que hizo... eso es difícil. Lo más fácil es negar la realidad, echarle la culpa a los demás
y decir lo que pasa es que no sé, el mundo está contra mí. Entonces, lo otro, disciplinarse es difícil. Por eso la palabra dice que es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es decir, disciplinarte no es fácil. Ahora, después te da el fruto apacible si sos ejercitado. Entonces, nada de todo esto es fácil. Es decir, no existen esas fórmulas mágicas. Existen principios bíblicos que uno tiene que aplicar y que llevan el resultado. Lo otro es fantasioso, pero no te va a dar el resultado que te va a dar el edificar sobre la roca, que aunque cueste, vos vas a tener una vida sólida, digamos, con buenos cimientos, bien cimentada. Pese a todo, hay algunos que dicen, tú puedes, tú logras. Sí. Pero eso es justamente lo más fácil. Sí. Lo que más cuesta es lo que más perdura, ¿no? Y construir sobre la roca sabemos que es lo que el Señor quiere, ¿no? Por eso hay que tener una mentalidad de invertir en cimientos. La gente no invierte en cimientos, la gente invierte en decoración. Ay, yo quiero unas ventanas lindas, quiero cortinas lindas, pero no, ¿cuánto sale? No hay forma de abaratar un poco los cimientos. Ahora, cuando hay un cimbronazo, las cortinas no te salvan, los cimientos sí. Entonces, por eso Salomón dice ahí que puso piedras grandes desde los cimientos hasta los remates. Yo tengo desarrollado una enseñanza con eso. La misma piedra que se veía en el remate está colocada desde el cimiento. Es decir, no es una mentalidad de maquillaje. Es decir, lo linda que se ve esa chica está sana por dentro. No es que le metieron reboque y decir, qué linda que se la ve. Sí, pero si la mirás bien, está enferma esta chica. No. Entonces Salomón dice que colocó piedras grandes, piedras costosas, dice la palabra. En algún programa podemos hablar de eso. Sí, vos sabés piedras grandes, piedras costosas, desde los cimientos y hasta los remates. En otro lugar dice, las piedras que se veían en los remates venían desde los cimientos. Es decir, en cambio la gente es al revés, la gente pone una grifería de 1.500 pesos, pero adentro de la pared tiene una manguerita. En cambio, el que edifica bien pone el caño de bronce adentro de la pared y también pone una buena grifería. Y es más, si lo pones en una disyuntiva te va a decir, prefiero sacrificar la grifería, pero no el caño de bronce que va dentro de la pared. Porque después lo que me va a trastornar la vida es lo que está dentro de la pared. No, y con el tiempo la canilla la puedo mejorar, pero mejorar los caños, por eso tiene que ver con esto, ¿no? Me sonrío lo que vos estás diciendo porque me hace acordar lo que me pasó esta semana. Fui a ver un caso de acá en Capital, de alguien que estaba remodelando un departamento y tuve que ir a entrevistar a la arquitecta porque se suscitó un problema gravísimo. Eso que vos decís del caño no era un buen caño, le puso cualquier otro y no había soldado bien el caño. Y de repente cuando vino el de abajo, se encontró con que tenía el negocio inundado y quedó todo inservible, piso, escritorios, computadoras estropeadas, fue un desastre. ¿Todo por qué? Por un cañito, por haber cambiado un termotanque de lugar, pero el caño no servía o lo habían trabajado mal. Entonces hay gente que pone un precioso artefacto de luz, pero no tiene la instalación eléctrica como corresponde. Sí, o pone un aire acondicionado y lo deja con cable de 2 milímetros. Ahora, lo que después te prende fuego el departamento son los cables que no están en condiciones. Tal cual. Entonces, o lo que te salva de un pico de tensión es tener una buena térmica, no una lámpara dicroica. Entonces, tiene que ver, por eso Salomón puso piedras grandes, piedras costosas, desde los cimientos hasta los remates. Es decir, lo magnífico que se veía ahí arriba, también era magnífico desde abajo. Hay alguien que pregunta, Claudia de Rosario, dice, ¿en qué lugar vas a estar este fin de semana? ¿Y dónde es la convención de visión de futuro? Yo sé que es en un auditorio, pero no puedo recordar. Que entre en la página web de Visión de Futuro. BDF, Convención de Hombres en Rosario, este sábado, pasado mañana.
Y ahí tiene que estar la dirección del lugar. Es una convención de hombres. Exacto. Realmente es muy interesante todo esto porque a nosotros también nos pasó ahora en nuestra iglesia, en nuestra congregación, cuando tuvimos que empezar a construir para remodelar todo el secundario. Ahí teníamos un edificio que si uno lo miraba de afuera estaba bárbaro, pero si uno quiere subir, tiene que mirar cómo están las bases, y esas bases no estaban bien. Entonces, para hacer una buena obra, hubo que tirar abajo todo, y acabamos de tirar abajo todo el edificio, solo quedó la fachada, y empezamos justamente a construir sobre las bases, y para poder hacer los pisos que tenemos que hacer para arriba. Ahora vos fíjate, ustedes han comprado ese edificio. Hay gente que cuando construye, ya construye con esa visión de futuro. Por eso hay veces que vos decís, che, ¿acá qué hay? Sí, pero las bases aguantan 4 pisos más. Porque el que construyó esto pensaba levantar 5 pisos. Lo que pasa es que llegó al primero, pero dejó las bases. Ahora eso sirve para un país y para todo, para decir, mirá, hay rutas para exportar millones de toneladas de grano. Todavía no se exportan los millones de toneladas, pero están las rutas. Pero está preparada la ruta. Eso es lo que bendice a las futuras generaciones. Es decir, eso tiene que ver con inversión en infraestructura. Lo mismo pasa en la vida de uno. Es decir, hoy por ahí no estoy desarrollado profesionalmente de una manera tan grande, pero me estoy capacitando para que el día de mañana, cuando venga ese desarrollo, yo tenga el odre preparado para el vino nuevo. Es decir, invierto en el odre. Por lo general la gente es al revés. Cuando le entra el vino, dice, vamos a ver el odre, claro, cómo lo arreglamos, de qué manera cómo lo acomodamos. No es así. Entonces uno debe prepararse primero para eso. Tener esas bases firmes para que después pueda soportar todo lo que venga. Y aún, aunque no lo ponga uno, lo pongan otras generaciones. Pero tiene que ver con una mentalidad de recompensa y no de gratificación. Sino con la recompensa es a futuro, la gratificación es inmediata. Esto que decías recién de los caminos me hacía acordar a que nosotros tenemos unos camiones espectaculares ahora, pero los pesos que llevan es algo impresionante. Y yo que estoy viajando mucho y vos también, no ves cómo están las rutas. No están las preparadas. Rutas no están preparadas. Entonces uno se encuentra con que por ahí uno puede ir, o los vehículos pueden ir a X velocidad, pero te encontrás con cada obstáculo que... Como ves torres de edificios en barrios que no están preparadas ni las cloacas ni la instalación eléctrica, para que donde había una casa de una familia, ahora hay una torre con 45 familias. Es decir, entonces, qué lindo este edificio, qué linda la entrada. ¿Y por qué se corta tanto la luz? Porque el cablecito sigue siendo el mismo de cuando acá había una casa. Entonces ahí está el problema. Es decir, y a veces ponemos una vereda decorativa, que decís, qué linda vereda, sí, pero los caños de agua siguen siendo los mismos que hace 100 años atrás. Entonces el problema es que puedo abrir la canilla y no sale agua, a pesar de que... ¿Y qué pasa? Hay que romper la vereda linda. Entonces primero habría que haber invertido en los caños, en la infraestructura, en lo que a vos te potencia y te proyecta a futuro. A veces, yo digo, lo que no se ve es lo que más debemos mirar. Seguro. Para justamente fortalecernos y de ahí crecer y poder edificar sobre esta roca que, aunque es más difícil, más costoso, sabemos que a futuro es lo que no se más ve va te a durar, sostiene. ¿no? Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a pesar de que por ahí tu corazón no se ve, determina la clase de vida que tendrás, de acuerdo al corazón que vos desarrollaste. Daniel, gracias por habernos acompañado en esta noche. Ya el tiempo se esfuma. El tiempo es tirano, como así dicen es. Y se pasa volando en los el medios programa. Y se pasa volando. Y vamos a dejarle a nuestra audiencia el final de este capítulo. Bueno. ¿Sí? Dice, 3 pasos para el éxito. Define claramente dónde te encuentras hoy. Define claramente a dónde quieres llegar mañana. Y define claramente cuál es el mejor camino para ti y empréndelo. Y vos dejaste aquí una bendición y la vamos a leer. Dice, Padre, gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra. Bendigo a estos tus hijos e hijas, cualquiera sea su situación. Como dice tu palabra, aquello que es
una debilidad puede ser convertida en una fortaleza para nosotros y para bendecir a nuestros hijos e hijas. Ahora, Padre, danos también la capacidad de activar nuestro GPS, que sepamos definir claramente qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar y entonces qué podemos escoger el mejor camino, que podamos escoger el mejor camino para nosotros. Ayúdanos a descubrir cuál es este, conforme a nuestros dones, nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestra idiosincrasia. Dejo inaugurado un tiempo de crecimiento, un tiempo de construcción sobre la roca, un tiempo de sanidad y de avance, un tiempo de liberación. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Daniel, por tu visita. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, viendo en esta noche. Y los encontramos de vuelta otra vez, nuevamente, mañana. El pastor Juan Pablo Bongarrá a las 22 y nosotros otra vez el próximo jueves. Buenas noches, hasta pronto.